¿Qué ocurre cuando una organización criminal se vuelve tan conocida que termina proyectando su sombra sobre millones de personas inocentes? ¿En qué momento dejamos de hablar de delincuentes para comenzar a hablar de nacionalidades? ¿Y cuándo una preocupación legítima por la seguridad pública se transforma silenciosamente en un prejuicio colectivo? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias, porque hoy, en distintos países de América Latina, el nombre Tren de Aragua genera miedo. Y no es para menos. Las investigaciones desarrolladas durante años por autoridades, periodistas y especialistas en seguridad muestran que se trata de una organización criminal que logró expandir sus operaciones más allá de Venezuela y establecer presencia en diversos territorios de la región. Sin embargo, existe otro fenómeno que avanza paralelamente y del que se habla mucho menos: la generalización. La peligrosa tendencia de transformar a millones de personas en sospechosos por el simple hecho de compartir una nacionalidad. Y aquí es donde debemos detenernos, porque una cosa es perseguir criminales y otra muy distinta es juzgar a pueblos enteros. Cuando el miedo busca un rostro, ¿qué ocurre? El reconocido psicólogo Carl Jung afirmaba que pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga. Quizás esa frase explica parte de lo que estamos viendo. Cuando una sociedad enfrenta incertidumbre, inseguridad o cambios rápidos, suele buscar explicaciones simples para problemas complejos. Y es más fácil señalar a un grupo, es más fácil construir un enemigo identificable, es más fácil creer que todos los problemas tienen un mismo origen, pero la realidad rara vez funciona así. La historia está llena de ejemplos: italianos asociados a la mafia, colombianos asociados al narcotráfico, árabes asociados al terrorismo, mexicanos asociados a los carteles y ahora, para algunas personas, venezolanos asociados automáticamente al Tren de Aragua. ¿Te das cuenta del patrón? No estamos hablando de criminales, estamos hablando de estereotipos. El Tren de Aragua nació en Venezuela, eso es un hecho. También es un hecho que se expandió a otros países, pero aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Significa eso que los venezolanos son responsables de las acciones de esa organización? Por supuesto que no. Sería tan absurdo como afirmar que todos los brasileños pertenecen al PCC o al Comando Vermelho, o que todos los estadounidenses son responsables de los delitos cometidos por pandillas en Estados Unidos, o que todos los italianos forman parte de la mafia. Sin embargo, cuando existe miedo, la lógica suele ceder espacio a las emociones, y las emociones colectivas son extremadamente poderosas. El psicólogo social Gustave Le Bon, pionero en el estudio del comportamiento de masas, él advertía que las multitudes suelen actuar guiadas por más impresiones y emociones que por análisis racionales. Y por eso las percepciones pueden ser más fuertes que los datos y muchas veces más peligrosas. Ahora te voy a hablar de lo que nadie menciona. Existe una realidad que rara vez ocupa los titulares de las noticias. Las principales víctimas de organizaciones criminales de origen venezolano suelen ser otros venezolanos. Sí, venezolanos extorsionando venezolanos, venezolanos reclutando venezolanos, venezolanos amenazando venezolanos, venezolanos explotando venezolanos. La periodista venezolana Rona Rísquez, una de las investigadoras que más ha estudiado el fenómeno del Tren de Aragua, ha insistido durante años en una idea fundamental. La existencia de esta organización no puede utilizarse para definir a toda la migración venezolana. Y eso tiene sentido, porque millones de venezolanos abandonaron su país huyendo precisamente de las condiciones que permitieron el crecimiento de estructuras criminales. Muchos escaparon de la violencia,
Muchos escaparon de la pobreza, muchos escaparon de la desesperanza. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cómo puede una persona ser considerada responsable de aquello mismo de lo que está huyendo? El psicólogo Erich Fromm explicó que, en tiempos de incertidumbre, las sociedades suelen buscar grupos sobre los cuales descargar sus frustraciones. A eso se le conoce como el fenómeno del chivo expiatorio. Cuando aumentan los problemas económicos, cuando crece la sensación de inseguridad, cuando existen tensiones sociales, aparece la necesidad psicológica de encontrar culpables visibles. Y pocas figuras resultan más fáciles de señalar que los migrantes. Porque son diferentes, porque son nuevos, porque son visibles. Pero una explicación sencilla no necesariamente es una explicación verdadera. Y ahora te explico la realidad detrás de la migración venezolana. Porque millones de venezolanos salieron de su país durante una de las mayores crisis migratorias registradas en América Latina. La inmensa mayoría no cruzó fronteras para delinquir. Lo hizo para sobrevivir, para trabajar, para alimentar a sus hijos, para encontrar medicamentos, para estudiar, para reconstruir una vida que había quedado destruida. Sin embargo, existe una tendencia preocupante. Cuando un migrante abre un negocio, pocas veces se convierte en noticia. Cuando un migrante trabaja 12 horas diarias para sostener a su familia, casi nadie lo publica. Cuando un migrante termina una carrera universitaria o consigue empleo formal, rara vez aparecen los titulares de noticias. Pero cuando un delincuente es arrestado, su nacionalidad suele ocupar un lugar destacado. ¿Es casualidad? ¿O estamos viendo una selección informativa que termina moldeando la percepción pública? Una de las cuestiones más importantes es que numerosos estudios realizados en distintos países no han logrado demostrar que la migración venezolana por sí sola sea la causa principal del aumento de la criminalidad. ¿Existen delincuentes venezolanos? Sí, como existen delincuentes brasileños, colombianos, peruanos, haitianos, argentinos, estadounidenses. La criminalidad no tiene pasaporte, tiene causas mucho más profundas: corrupción, exclusión social, mercados ilegales, ausencia estatal, pobreza extrema, violencia estructural. Estos factores son los verdaderos combustibles del crimen organizado. Vivimos en una época donde una noticia puede recorrer un continente en cuestión de minutos, pero también vivimos en una época donde una percepción puede transformarse en verdad para millones de personas sin necesidad de pruebas. Una imagen impactante, un video viral, un titular alarmante. Y de repente, una organización criminal termina convirtiéndose en la mente de algunas personas en la representación de toda una comunidad. El problema es que la realidad nunca es tan simple, porque detrás de cada etiqueta existen seres humanos, existen familias, existen historias, existen personas que trabajan, sí, que estudian y que luchan diariamente por salir adelante. Ahora bien, la seguridad pública es una necesidad legítima. Las organizaciones criminales deben ser combatidas con firmeza. Los delitos deben ser investigados, claro que sí. Los responsables también deben responder ante la justicia. No existe discusión sobre eso. Pero también debemos preguntarnos, ¿podemos combatir el crimen sin criminalizar nacionalidades? ¿Podemos proteger nuestras fronteras sin alimentar la xenofobia? ¿Podemos exigir seguridad sin sacrificar la justicia? Pero cuando dejamos de ver individuos y comenzamos a ver etiquetas, todos perdemos. Perdemos objetividad, perdemos empatía y en muchos casos terminamos castigando a inocentes por delitos que nunca cometieron. Tal vez la verdadera bandera roja no sea únicamente la existencia de una organización criminal. Tal vez la verdadera señal de alerta
aparezca cuando dejamos de distinguir entre criminales y ciudadanos, cuando dejamos de analizar y comenzamos a generalizar, cuando el miedo sustituye a los hechos. Y ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Crees que los medios de comunicación están logrando diferenciar adecuadamente entre criminalidad y migración? Y la pregunta más importante, ¿piensas que existe una tendencia a generalizar la conducta de algunos delincuentes hacia toda una nacionalidad? ¿Acaso tú has presenciado casos de discriminación o xenofobia relacionados con este tema? Te leo en los comentarios porque hablar de seguridad también es importante, pero hablar con responsabilidad también lo es.